Empezamos la clase del día de hoy. Tenemos una clase de biología y vamos a dar inicio a nuestra clase. ¿Qué tema tenemos? El tema de hoy es la reproducción en plantas. Reproducción en plantas. Las plantas se reproducen de dos maneras, ¿no? Hay dos tipos de reproducción. Hay reproducción sexual y reproducción asexual. Pero vamos a ver qué es la reproducción. La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos. Nos dice siendo una propiedad común de todas las formas de vida conocidas. Y nos indica las modalidades básicas de la reproducción se agrupan en dos tipos, que reciben los nombres de reproducción sexual y asexual. Una de las características fundamentales de los seres vivos es la capacidad de reproducirse, de generar nuevos seres vivos con características similares a ellos. O también pueden ser iguales a ellos. ¿Ya? Entonces, esto es en cuanto a lo que es reproducción. Ahora vamos a ver lo que es el tipo de reproducción en las plantas. Como ya les había anunciado anteriormente, en las plantas también presentan dos tipos de reproducción. Una reproducción asexual y una reproducción sexual. La reproducción sexual se va a realizar acá entre sus flores, ¿no? Y la reproducción asexual es un tipo de reproducción que lo vamos a ir viendo en el transcurso también de esta clase. Vamos, ahí vemos nuevamente. Profe, Dime, Oscar. la reproducción asexual no es también cuando es por a través del polen, creo. Ajá, Ah, muy bien. Y eso se realiza en la flor. En la flor tenemos los órganos sexuales masculinos y femeninos de la flor. Es un tipo de reproducción sexual. Vamos a continuar. Muy bien, Oscar. Tipo de reproducción. Lo primero que tenemos que decir es que según el tipo de estructura, las especies se reproducen de distintas maneras. Considerando esto, las podemos dividir en dos grandes grupos, que es la reproducción que se reproducen, bueno, las que se reproducen sexualmente y las que se reproducen asexualmente. Acá tenemos la reproducción sexual, es lo que me estaba indicando Oscar. ¿Puedes tomar lectura, por favor, Oscar? Esta parte dice la reproducción sexual es aquella. la reproducción sexual. La reproducción sexual es aquella en la que la unión del material genético masculino y femenino da lugar a un nuevo ser, en las que las plantas es el método reproductivo más habitual. Casi todas las plantas que se multiplican de forma sexual florecen y dan semillas en el interior del ovario de la flores. Se encuentran unas células femeninas y masculinas llamadas gametófitos. Es importante destacar que en la reproducción sexual, al intervenir los gametos, hay variación genética, es decir, las plantas hijas pueden ser distintas a las plantas A distintas de los padres. Muchas gracias. Entonces, nos indica que en el caso de la reproducción sexual tiene que ver gametos. Entonces, ¿cuáles son los gametos masculinos y femeninos? Lo que nos estaba indicando su compañero Oscar, ¿no? También vamos a ver el caso del polen, que va a ingresar al ovario, bueno, de la flor, y luego se va a realizar pues la reproducción. Pero nos indica también que las plantas hijas pueden ser distintas a los padres, ¿no? Por la misma razón que muchas veces el polen, o en el caso de la polinización, que se genera, eh, puede ser distinto. Por ejemplo, vamos a suponer que en el proceso de la polinización llega una abejita y se posa en la flor. Y esta abejita está de flor en flor, ¿no? Entonces ahí va a haber un cambio. Un cambio en que la célula, en este caso la planta hija, va a ser distinta. Ya no va a ser igual al padre, sino va a ser distinta. Como ocurre también en el caso de las plantas del maíz, ¿no? Ustedes quizás han de haber dado cuenta en el grano del maíz, que algunos son blancos, granitos blancos, y otros son entre blancos con morados, y no blancos con amarillo, o aparece entre medio de toda la plantación una mazorca de maíz
de otro color, que si fueron blancos y después apareció uno un color amarillo. ¿No? A veces ocurre eso. Es en cuanto a la reproducción sexual de las plantas que se van a realizar esta reproducción en las flores. Ya es ahí. Y también nos dice que las plantas que se multiplican de forma sexual van a florecer y dan semillas, ¿no? En este caso son sus frutos. ¿Preguntas hasta el momento o continúo, chicos? No, Listo. profesora. Muy bien, vamos a ver ahora la reproducción asexual. Hablamos de reproducción asexual cuando a partir de la célula de una planta se crea otra idéntica debido al procedimiento de la mitosis. La reproducción asexual se suele dar en las plantas no vasculares, es decir, en las que no tienen raíz, tallos ni vasos que conduzcan la savia. En la reproducción asexual, al que no intervienen los gametos, no hay variabilidad genética, lo que indica que las plantas hijas son idénticas a las plantas madres. Es un tipo de reproducción asexual. Tipo de una reproducción a través de los bulbos. Aquí vemos, por ejemplo, los tubérculos, como en el caso de la planta de papa. La papa, por ejemplo, si nosotros observamos sus semillas, en este caso la misma papa, tiene unos ojitos, ¿no? O también unas yemas. Entonces, por medio de esas yemitas o los ojitos que vemos en la papa, se iba a generar otra planta de papa, ¿no? Con varios frutos. También, igual tenemos en el camote, también lo podemos observar. Ahora, otro tipo de reproducción asexual tenemos esas plantas que se van a reproducir por los bulbos. Por ejemplo, una planta de ajo, por rizomas, los estolones, en el caso de esta planta que es una fresa, ¿no? Y entonces ahí vemos diferentes tipos de reproducción en plantas de una manera asexual. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva para seguir aprendiendo aún más del caso de la diferencia entre la reproducción sexual y la reproducción asexual. Esto vamos a ir dando lectura. ¿Nos puedes ayudar a ver un voluntario o una voluntaria? María, ¿nos puedes ayudar, María? María. Empezamos nuevamente a llamar a María. María. Creo que María está ocupada o no escuchará. María, ¿me escuchas? Bueno, está con el audio apagado. John, por favor, ayúdanos. La reproducción sexual y la reproducción asexual, una a una. Chicos, ¿me escuchan? Respondan, por favor. Chicos. Cecilia, ¿me escuchas? Sí, Sí, profesora. profesora. Y como no responden los demás, me sorprende que no están respondiendo. Vamos a empezar con la sesión de espiritismo. ¿Están ahí, chicos? ¿Me Profesora, escuchan? es que estamos concentrados en la clase. Ese Oscar. Entrado. Ya. Sí, tú sí, pero los demás no me contestan. Ni John, ni María. No me contestan. Ahora vamos a continuar. Oscar, por favor, apóyanos, ya que tus compañeros no sé qué les ha pasado. ¿Cuál, profesora? Ya con la lectura del cuadro comparativo, hija. Reproducción sexual y luego Comparación, pasas a sexual. Empieza. comparación entre reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual interviene en gametos y la reproducción asexual no interviene en gametos. La sexual tiene características diferentes al progenitor y la asexual características iguales a la del progenitor sexual. Tienen gametos masculinos y femeninos para poderse reproducir. La sexual es reproducido por un solo individuo que se puede dar de diferentes formas.
Implica unión de células. No implica unión de células. Dos progenitores de dos sexos. Un progenitor. Muchas gracias, Oscar. Entonces, en este cuadro comparativo podemos indicar completamente, chicos, y afirmar de que en el caso de reproducción asexual, bueno, en este caso las células hijas van a ser similares a los padres. En el caso de la reproducción asexual, las células hijas son idénticas, igual al progenitor. Entonces aquí no requiere de un gameto femenino y masculino para que se pueda reproducir. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos nuevamente la reproducción asexual, está una reproducción sexual y asexual en las plantas. ¿Ya? La reproducción sexual con semilla es una reproducción con siembra directa y en el caso también de los almácigos. En la reproducción asexual, por división de matas, por injertos, estolón, acodo aéreo, en bulbos, esteques o bajo de tallo, también de hoja. Entonces son las formas en que se puede realizar la reproducción en ese tipo de plantas. Vamos a ver, chicos, la siguiente diapositiva para que ustedes puedan ir aprendiendo un poco más con respecto a la reproducción sexual y asexual de las plantas. Vamos a continuar. En la reproducción sexual tenemos una siembra directa. Se coloca la semilla en su lugar definido. Se utiliza una semilla grande y resistente cuando la planta quedará en un lugar definido. Este es un tipo de reproducción sexual. Aquí tenemos también el caso de los almácigos y también podemos observar este tipo de reproducción en la siembra del arroz, ¿verdad, chicos? También ahí se realizan los almácigos. A partir de sus semillas en ellos, casos en que la siembra directamente sobre el terreno puede presentar dificultades, y por eso que se generan los almácigos. Permite mantener también bajo control las condiciones de germinación de la semilla y favorece el desarrollo de las plántulas hasta el momento de trasplante, ¿no? Lo que también ocurre, como les vuelvo a repetir, primero se realiza el almácigo antes de sembrar, ¿no? Las garbas de arroz. ¿Sí? Aquí en el norte, en nuestro querido Ferreñafe, vemos este tipo de reproducción sexual en la siembra del arroz, por ejemplo. Claro, hay otro tipo de siembras. Como aquí está sembrando, si ustedes observan, son granos de maíz. Es un tipo también, que son plantas con flor. En la reproducción asexual, en el caso que llamamos división de mata, lo que hacemos es sencillamente separar la raíz de una planta o mata ya adulta y la dividimos en manojos. Aquí podemos observar un tipo de reproducción asexual. Ahí está la división de las matas. Y observamos también en tallos subterráneos. Que aquí hay un tipo de reproducción por estolón. Más nos indica las divisiones en manojos con sus correspondientes raíces. Para favorecer el enraizamiento de las nuevas plantas. Tiramos las ramas y o hojas que hay en la parte inferior del tallo y las trasplantamos. Si los tallos son demasiado largos, también podemos cortar, ¿no? Los tallos. Entonces, aquí tenemos, chicos, una imagen muy clara de un tipo de reproducción asexual. Se realiza la reproducción cuando las plantas ya son adultas. Aquí tenemos nuevamente otra imagen donde observamos la reproducción sexual en las plantas en tallos subterráneos. Por ejemplo, tenemos los tubérculos, patatas, en este caso son las papas.
la remolacha, el boniano, bueno, son otros tipos de plantas. Nosotros también tenemos, a ver, ¿qué tubérculos conocemos mayormente acá? Tenemos el camote, como ya les había dicho hace un momento, el oyuco, bien. ¿No? Entonces vamos al siguiente, tenemos la reproducción por bulbos. Dice que son hojas modificadas, como el ajo, la cebolla, el tulipán, ¿no? Es una planta también muy bonita que se siembra a través de bulbos. Los rizomas, que son de tallos subterráneos, y aquí lo observamos, es un tipo de reproducción, es muy preciso, bueno, lo podemos apreciar en los lirios, en el jengibre o el llamado kion o kion chino, ¿no? La grama también. En los tallos superficiales, que es un tipo de reproducción, es el estolón, que es propia de las fresas. Mira, aquí lo podemos ver. El trébol, la cinta. Por esteque, que es un fragmento de tallo. Es propio de la vid, de los geranios, la lavanda. También lo vemos en las rosas, que es una manera de reproducción por tallos. Fragmento de un tallo, lo plantas y tenemos otra. La vid puede ser la planta de la uva, como lo observan. Y obtenemos otra planta que se va a reproducir a través de esteques. Algunos le dicen estacas. ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿O continúo con la siguiente diapositiva? Pueden escribir al chat, chicos, si se requiere. Sí, profesora. Ya continuamos. Ya me indica que también tiene problemas con audio. A ver, ¿qué me dice? Muy bien, yo solamente voy a utilizar el chat. No hay problema. Vamos a continuar entonces. Se reproducen por bulbos, plantas, hortícolas como los ajos, la cebolla y plantas ornamentales, como los tulipanes, los gladiolos, los lirios y los jacintos. Se reproducen por tubérculos como la papa, la batata, bueno, vamos a colocar directamente la papa. Son tubérculos. También nos dicen los tubérculos son aquellos tallos subterráneos que contienen las reservas de nutrientes de la planta. Y son plantas que contienen bastante harina, ¿no? Que son almidones propios de ellos. Aquí tenemos un tipo de reproducción en el caso del ajo. Y de esta manera se siembran los ajos y, como luego dice, se siembra por bulbos. Y aquí todavía vemos las plantas, ya se han reproducido, están reproduciendo. Y aquí les indico un tipo de reproducción de ese tubérculo que ya nosotros lo conocemos, que es la papa. Aquí está la semilla. En este caso la semilla se indica el mismo fruto que la papa, el cual contiene yemas o los ojos, los chicos que tienen la papa y de ahí obtenemos una planta. Y de ella se va a generar y se va a reproducir más papas, ¿no? De esta planta. De una semilla tenemos más plantas. En la siguiente diapositiva vamos a ver también la reproducción de los rizomas, ¿no? Que es propio de la cúrcuma. Fue la cúrcuma, el palillo, que lo conocemos nosotros. El palillo y el jengibre. El jengibre es el ajo chino, le conocen algunos, o el kion. De esta manera. ¿Podemos sembrar kion en nuestros hogares? Sí se puede sembrar, porque se toma un fragmento de ellos solamente. Y obtenemos una planta de kion, o llamado jengibre. La cúrcuma de igual manera. La cúrcuma o llamado palillo. También viene así, como palillo.
¿no? Algunos dicen "No, como un palito", aunque este es un tipo de reproducción, ¿no? De reproducción por rizomas. ¿Cómo van a crecer? Enredados. Vamos a dar lectura ahí. Crecen enredados paralelos a la superficie del suelo. Los esteques o estacas son ramas de una planta que han sido cortados para plantarlas, obtener una planta nueva a partir de este esteque. Son muy sencillos de llevar a cabo y, y si cumplimos unos requisitos mínimos, así seguro que tendremos buenos resultados. O sea, ¿a qué se refiere? Que tenemos que también cuidarla, regarla, ¿no? Porque es un ser vivo. Esa es una manera de cómo pueden también ustedes sembrar en ese tipo de plantas en casa. O sea, en sí, todas las plantas se pueden sembrar. Tenemos que ver. Vamos a continuar. La reproducción, o en este caso, propagar tus propias plantas, es una de las labores más comunes, gráficamente, tanto en un jardín como en un huerto. Lo que les estaba indicando, que sería muy bueno tener nuestro propio huerto en casa. A través de esta práctica podemos multiplicar las plantas que ya tenemos para aumentar las cosechas, crear mayor diversidad o bien cambiarlas con otros jardineros o amantes de las plantas. Entonces aquí tenemos un tipo o forma de cómo podemos sembrar las plantas por esteques. Aquí vemos por esteques, ¿no? Acá esteques, está. A ver, ¿preguntas hasta el momento? Hoy en día hemos aprendido lo que es reproducción de las plantas. Hay dos formas de reproducción, sexual y asexual. ¿Preguntas, chicos? ¿Inquietudes, dudas? ¿No los escucho? Hola, Sí, siga, profesora. voy a seguir, pero voy a colocarles un video para que los ayude a fortalecer sus aprendizajes del día de hoy. ¿Sí? Respondan, por favor. Escríbanme al chat, chicos. Ya. Vamos a reproducir el video, ¿ya? Las plantas tienen dos maneras de reproducirse muy diferentes. Pueden tener reproducción sexual o reproducción asexual. Hoy vamos a conocer la primera de ellas. La reproducción sexual ocurre en las flores de las plantas, cuando se unen una célula sexual masculina con una célula sexual femenina. Cuando pasa el tiempo, esta unión de células produce una semilla de la que saldrá una nueva planta. Asexual de las plantas. En la reproducción asexual de las plantas no intervienen las flores, no hace falta un gameto o célula femenina y otra masculina. En la reproducción asexual interviene un solo progenitor, por lo que las nuevas plantas serán idénticas genéticamente a él.
A partir de una sola célula, un tejido, un órgano o una parte de una planta madre, se originan nuevas plantas. Es probable que hayas visto sembrar tallos que no tienen flores o frutos y que después crecen. ¿Conoces alguna planta de este tipo? ¿Qué pasa si siembras el tallo de un geranio o un malbón? Al sembrar el tallo de un geranio, malbón o clavel en condiciones adecuadas, crece una nueva planta. Muchas plantas pueden reproducirse por medio de los tallos, hojas y raíces. En este tipo de reproducción no hay unión de las células sexuales masculinas con las femeninas. Por eso se le llama reproducción asexual. De este modo, un organismo origina a otro a partir de una pequeña parte de sí mismo. ¿Cuál es la diferencia entre reproducción asexual y sexual? Pues es básicamente la siguiente. Mientras que la reproducción asexual da a un individuo exactamente igual, idéntico, un clon de la planta progenitora, y la reproducción sexual da una planta diferente de las plantas progenitoras o de la planta progenitora, porque la unión de los gametos que tienen la mitad de cromosomas implica una recombinación genética que se produce cuando se unen los gametos. Por tanto, se genera un individuo genéticamente diferente de los padres. Esto es muy importante, ya que las especies tienden en condiciones óptimas, como es en presencia de una buena temperatura y abundante agua, a reproducirse asexualmente, para dispersarse lo más ampliamente posible. Sin embargo, cuando las condiciones son adversas, altas temperaturas, escasez de agua, tienden a usar la reproducción sexual, para generar variabilidad genética que les permita tener más posibilidades de supervivencia de la especie. Estas dos son las principales diferencias y las definiciones de la reproducción sexual y asexual de la. Chicos, ¿lograron observar el video? ¿Ver el video? ¿Escucharlo a la vez? Estudiantes, ¿me escuchan? Sí, profesora. ¿Qué comprendieron con respecto a lo que han visto en el video? Hola. Bueno, no los escucho. Pueden escribir en el chat también para poder dar lectura a lo que han entendido con respecto a lo que han visto en el video. Bueno, yo me dice que no escucha bien. No sé, ¿los demás me escuchan? ¿Han escuchado el video completo o han tenido dificultad? Cecilia, por favor, indícame. Profesora, yo lo escucho pero no completo, por ratitos como que pausaba. ¿Así? Ya me dice que sí se escuchó bien. ¿Y Oscar? Entrecortado. ¿Entrecortado? A ver. Ahora mejor envíe el link del video, verlo Ajá. cada uno. Sí, ya lo voy a colocar. No se preocupen, que le voy a enviar el link del video. Lo voy a colocar en la misma diapositiva para que ustedes puedan ingresar a ver. ¿Ya? Ya le voy a colocar el link, chicos.
Voy a volverles a compartir la diapositiva. Nuevamente. Para ver cuál es la actividad que tienen que enviar. Entonces, chicos, ¿cuántos tipos de reproducción se realiza en las plantas? Bueno, depende de las plantas, ¿no? 2, profe. Ya, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos tipos de reproducción en las plantas? Asexual y asexual y sexual. Muy bien, la sexual y la asexual. A ver, díganme al menos una diferencia de la reproducción sexual con la asexual. Profe, es que uno tiene gameto que el otro no. Uno necesita de gameto masculino y femenino, mientras que en la reproducción asexual solo basta de un solo individuo para poder reproducirse. ¿Verdad, chicos? Muy bien, Oscar, me da mucho gusto que estéis atentos a la clase. Los demás compañeros también, notado que sí, han escrito en el chat. Ya, pues hoy día hemos aprendido la reproducción sexual y asexual de las plantas. Como hemos visto también que la reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, ¿no? También vamos a aprender, chicos, en la siguiente clase también los dos tipos de reproducción sexual y asexual, pero en animales, ¿no? Que hemos visto en vegetales, o sea, en las plantas. En la reproducción hemos aprendido la diferencia entre una reproducción sexual y asexual en las plantas, ¿ya? En las plantas. La reproducción sexual es propia de aquellas plantas que contienen o tienen, en este caso, flores. ¿Listo? Y también se necesitan dos progenitores, ¿no? Dos progenitores. Los órganos sexuales se encuentran, como vuelvo a repetir, en las flores de las plantas. Y las células hijas van a ser parecidas a los padres. En caso de la reproducción asexual, no requieren, como dijo su compañero Oscar también, de gametos femenino y masculino. Basta que sea un solo gameto, ¿no? En este caso, un solo progenitor, el cual se va a reproducir y van a obtener varios individuos exactamente iguales o iguales a su progenitor. Hemos aprendido también el tipo de reproducción sexual. Aquí tenemos un ejemplo, como vemos aquí, que está sembrando el maíz. Granos de maíz son semillas. Unas semillas, esos son propios de la reproducción sexual. También la siembra por almácigo también se realiza por semillas. En el caso de la reproducción asexual, son una reproducción que se va a realizar de una manera muy sencilla, se va a dividir, ¿no? En este caso de algunas matas, de plantas, ¿no? Obviamente. ¿Cuándo se realiza este tipo de reproducción? Cuando la planta también ya es adulta. Vamos a ver acá en este cuadro, podemos apreciar la reproducción asexual en plantas, que es un tipo de reproducción por el caso de los tubérculos, cómo se va a reproducir, una reproducción a través de los bulbos, de rizoma, de estolón y de esteque. Como observan, tubérculo tenemos en el caso de la papa, en el bulbo del ajo, la cebolla, ¿no? Los tulipanes, los tallos subterráneos como el jengibre o el llamado kion, la cúrcuma también. Y así también hay otros tipos de plantas como la grama. El tallo superficial en este caso tenemos el estolón, como en el caso de las fresas o el trébol. Es una manera de reproducción de este tipo de plantas. Y los estequis se la destacan. Es un tipo de reproducción que es muy propia también de los fragmentos de los tallos de las plantas,
que es, como le voy a repetir, es propia de la planta de la vid, ¿no? O de la planta de la uva, que sí nosotros, de igual manera en la caña de azúcar, también hemos visto. En los geranios, en la lavanda, en las rosas. Estamos viendo la reproducción a través de los bulbos, la reproducción a través de que se realizan en los tubérculos. También lo que vemos ahí son semillas de rizomas, como en el caso de la reproducción del jengibre o el pión. Aquí nos invita a que podamos también, chicos, empezar a sembrar nuestras plantas en casa. Utilicemos material como poder reciclar, ¿no? Hacer nuestras propias macetas. Entonces ahora un baldecito por ahí lo puedo utilizar. Algunos serán cajones de frutas, también lo podemos utilizar para poder empezar a sembrar nuestras propias plantas. Muy bien, estudiantes, hemos visto la clase del día de hoy, que hemos trabajado. También se les ha presentado un video, aquí les he colocado un enlace, porque es la actividad que ustedes van a desarrollar y lo van a enviar a grupo. Van a elaborar un resumen del tema desarrollado, o sea, de la reproducción de las plantas. Luego realiza 5 conclusiones del video observado, lo que hemos visto hoy día. Y mediante los videos presentados elabora una argumentación de cada uno de ellos. Uno es una propagación, en este caso, de reproducción por semillas, ahí les dejo el enlace, y el otro es una propagación de reproducción por esteques o estacas. Entonces vemos dos tipos de reproducción sexual y asexual. Y eso sería todo por hoy, estudiantes. Nos vemos en la siguiente clase y que Dios los bendiga. Si salen de casa, recuerden utilizar correctamente Ya, las profesora, mascarillas. nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, chicos.